El día de hoy nos estamos encontrando nuevamente después de nuestra divulgación de los resultados del pulso social el día en la mañana de hoy para encontrarnos nuevamente en la presentación de lo que nosotros llamamos las perspectivas del mercado laboral a partir de nuestro registro estadístico de relaciones laborales RELAB. En este caso, justo antes de la publicación de los resultados de mercado laboral para abril de 2021, que sucederá el próximo lunes a las 10 de la mañana, estamos consolidando la visión del mercado laboral desde el RELAB con corte al mes de marzo, recordando, como ustedes lo tienen en mente, que esta es una información que aprovecha el registro administrativo de la pila y a partir de unos criterios, que son los criterios que ustedes conocen desde que estamos oficializando estos resultados, se convierte el registro administrativo de la pila en un registro estadístico, el RELAB, que puede ser integrado rápidamente con el registro estadístico base de población, con el directorio estadístico de empresas, con el registro de empresas con actividades de comercio exterior que tiene la DIAN y con el registro único empresarial, el RUES, que administran las cámaras de comercio, y con todo esto poder hacer unas desagregaciones muy precisas, que es una de las virtudes más importantes que tiene el aprovechamiento estadístico de registros administrativos, porque a diferencia de la encuesta de mercado laboral o de la GIH, pues no tenemos factores de expansión y no tenemos procedimientos de inferencia, sino que simplemente podemos hacer unas desagregaciones muy finas a partir de la calidad del registro administrativo fuente y de la consistencia de todos los procedimientos de conversión de ese registro administrativo en un registro estadístico. Entonces, aquí fundamentalmente con todos estos criterios que permiten la existencia del RELAB, nosotros tenemos el día de hoy un mensaje alrededor de 6 temas fundamentales. En primer lugar, queremos analizar qué está sucediendo con el volumen de relaciones laborales dependientes e independientes. Queremos entrar a profundizar y dando pie a lo que nosotros denominamos estadísticas de demografía empresarial, poder conocer qué está pasando con las relaciones laborales que nosotros vemos en cada una de las 14 ramas de actividad económica según la clasificación SID revisión 4, y con estos elementos poder hacer desagregaciones no solo con enfoque de género, sino con enfoque interseccional y con enfoque propio de la demografía empresarial en función del tamaño empresarial desde la perspectiva del volumen de empleados. Adicionalmente, queremos entrar a hacer un seguimiento a la política pública de pisos de protección social constituida en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 1955, que fue reglamentada por el Ministerio de Trabajo, y podemos, gracias al aprovechamiento estadístico del registro administrativo de la pila, hacer un seguimiento muy preciso de qué está pasando con los pisos de protección social que buscan inducir procesos de formalización laboral en el mercado laboral colombiano. Y finalmente tenemos las 3 secciones tradicionales en donde queremos ver qué está sucediendo con las novedades de ingresos y retiros, qué está pasando con los cotizantes y las relaciones laborales según sus niveles de ingreso laboral, y finalmente qué pasa con el volumen de la nómina consolidada que podemos leer a través del RELAB para entender los efectos precio y efectos cantidades, en este caso incrementos salariales o volumen de cotizantes, que están caracterizando esa variación nominal de la nómina agregada que vemos en el RELAB. En primer lugar, el mensaje que nosotros queremos plantear frente a el estado de las relaciones laborales, tanto dependientes como independientes, que podemos ver en el RELAB, debemos recordar que aquí tenemos un registro administrativo
que tiene un rezago natural de 30 días, es decir, nosotros recientemente recibimos la pila, pero esa pila que recibimos nos permite tener un chequeo de idoneidad de la información a completitud parcial del mes de marzo de 2021. Entonces, aquí particularmente cuando nosotros vemos la información que nosotros estamos oficializando, en este caso en mayo 25, sobre las relaciones laborales de marzo, estamos viendo lo que nosotros llamamos el componente de la diagonal. Es decir, estamos observando 8.928.087 relaciones laborales dependientes en el país que representan un crecimiento frente a las 8.827.440 relaciones laborales que estuvieron vigentes con el mismo nivel de rezago, es decir, con el mismo nivel de completitud, es decir, a 30 días en febrero de 2021. Esto significa que tenemos una mejora intermensual de aproximadamente 100.647 relaciones laborales dependientes entre marzo del 2021 y abril de 2021, y esas 100.647 relaciones laborales de más que estamos viendo en marzo en abril, que estamos viendo en marzo contra febrero de 2021 corresponden a un crecimiento del 1.14% intermensual en esas relaciones laborales. Miremos cómo continuamente, excepto en el mes de enero, estamos viendo en el seguimiento de la diagonal un crecimiento de las relaciones laborales dependientes desde el mes de mayo continuamente, excepto en el mes de enero, cuando vimos un bache frente a las 8.7 millones de relaciones laborales dependientes que teníamos en diciembre con el rezago de 30 días, pero entre febrero y marzo estamos viendo un crecimiento intermensual de 100.647 relaciones laborales dependientes como mínimo, que corresponden a un incremento del 1.14%. En relación con las relaciones laborales independientes, o en este caso aquellas que están asociadas con cotizaciones independientes, pero desde la unidad funcional o la unidad de análisis de las relaciones laborales, también vemos un incremento intermensual de 46.033 relaciones laborales independientes con rezago a 30 días, que corresponden a un crecimiento del 2.23%, que es muy notable frente a la tendencia de recuperación económica que nosotros estamos observando en el mes de marzo del 2021, cuando ustedes recuerdan que la economía creció en su agregado en un 11.8% en términos reales comparado contra marzo del 2020, y la tasa de desempleo fue del 14.2%. Con este contexto de la información con rezago o con actualizaciones a un mes, lo que nosotros quisiéramos a partir de ahora es hacer unas comparaciones interanuales con el mismo nivel de rezago para entender si efectivamente nosotros, en este caso para el mes de marzo, estamos viendo una mejora o no en términos de esas relaciones laborales. Aquí, de forma particular, lo que nosotros estamos viendo es que, centrados en el mes de marzo, que es el dato más reciente, estamos viendo que el volumen de relaciones laborales dependientes con actualización a un mes, que corresponde a 8.928.000 cotizaciones, es un incremento del 2.2% en el volumen de cotizaciones o en el volumen de relaciones laborales, dependientes entre marzo del 2021 y marzo de 2020. Y adicionalmente, son un incremento del 2% cuando comparamos las relaciones laborales dependientes de marzo del 2021 con aquellas vigentes en marzo de 2019.
2019. Eso significa que estamos viendo una recuperación muy contundente en el volumen de relaciones laborales dependientes, porque cuando comparamos los meses de marzo de 2021, 2020 y 2019 con el mismo nivel de rezago, pues estamos encontrando unos crecimientos que en ambos casos, tomando como año base 2020 o 2019, superan el 2%. Y por otro lado, cuando queremos evaluar qué está pasando con las 2.107.832 relaciones laborales independientes interanualmente, ya sabemos que intermensualmente hubo un incremento, pues estamos viendo que estas 2.107.832 relaciones laborales independientes en marzo del 2021 corresponden a un crecimiento del 5.6% frente a marzo del 2020 y a un crecimiento del 1.7% cuando comparamos con las relaciones laborales con actualización a un mes, válidas u oficializadas para marzo de 2019. Esto significa que podemos establecer que como mínimo el volumen de relaciones laborales dependientes entre marzo del 2021 y marzo del 2020 crece a un 2.2% y el volumen de relaciones laborales independientes crece a un mínimo de un 5.6%, con lo cual podemos confirmar a través de estas estadísticas derivadas del RELAP la consolidación o la mejora muy importante del mercado laboral formal, llamémoslo así, que observamos de forma muy minuciosa a través de este registro estadístico de relaciones laborales. Y adicionalmente, con el fin de poder acercarnos al volumen cerca al definitivo de relaciones laborales dependientes e independientes que vamos a ver seguramente hacia el 25 de junio, centrados en el mes de marzo, hemos desarrollado unos modelos de estimación de ese rezago del registro administrativo que nos permiten, a partir de estas estimaciones, establecer que muy seguramente el volumen de relaciones laborales para el mes de marzo de 2021 con carácter dependiente va a estar alrededor de los 9.207.697 relaciones laborales que corresponden a un crecimiento prácticamente en condiciones de estabilidad frente a 2020, pero que sigue representando un crecimiento del 1.5% cuando comparamos estas relaciones laborales estimadas para marzo del 2021 con aquellas vigentes dependientes en marzo del 2019 que correspondían a 9.070.000 relaciones laborales dependientes. Y adicionalmente, nuestro estimado para las relaciones laborales independientes en el mes de marzo del 2021 es de aproximadamente 2.308.000 relaciones laborales independientes, que corresponden a un crecimiento del 1.73% estimado frente a marzo de 2020 y a un 1.48% de crecimiento de relaciones laborales frente a marzo del 2019. Entonces, como ustedes pueden ver, también en la interpretación de las estadísticas del RELAP, no solo nos estamos comparando contra el mes del año inmediatamente anterior, que ya empieza a estar afectado por la pandemia, sino por un mes similar, el más reciente no afectado por la pandemia, que en este caso es el mes de marzo de 2019. Como conclusión, lo que nosotros estamos observando es que es altamente probable que el volumen de relaciones laborales dependientes en marzo de 2021 corresponda a un crecimiento alrededor del 2% en términos del volumen de relaciones laborales vigentes en el mes para las dependientes, y en el caso de las relaciones laborales independientes, pues es altamente probable que estemos observando como mínimo un crecimiento de 1.7, 1.8% en materia de
relaciones laborales independientes consolidadas en el mes de marzo de 2021. Con esta señal de mejora que confirma a través de estos indicadores el importante resultado y la importante corrección del mercado laboral en el mes de marzo de 2021, que llevó a ese importante auge de la actividad económica que se consolidó en un crecimiento del 11.8% del indicador de seguimiento de la economía para dicho mes, podemos empezar a hacer algunos análisis descriptivos de enfoque de género, enfoque interseccional y de tamaño empresarial de esas relaciones laborales. En términos generales, lo que nosotros estamos observando es que para las relaciones laborales dependientes seguimos viendo una composición de 57% de ellas asociadas con hombres y el 43% de ellas asociadas con mujeres, mientras que para las relaciones independientes sí encontramos una mayoría consolidada de relaciones laborales independientes asociadas con mujeres con un 51%, mientras que corresponde un 49% restante a relaciones laborales independientes asociadas con hombres. Entonces, tenemos que el volumen de relaciones laborales dependientes está sesgado hacia los hombres, con un 57% de mayoría, mientras que el volumen de las relaciones laborales independientes está ligeramente sesgado hacia las mujeres, con una mayoría del 51%. Y seguimos viendo cómo las relaciones laborales dependientes que suceden en el sector público contrarrestan las brechas de género de participación de la mujer en el mercado laboral, en donde vemos que en el sector público la composición de relaciones laborales dependientes corresponde a un 46% de hombres, 54% de mujeres, mientras que en el sector privado vemos una minoría consolidada de mujeres con solo un 42% de relaciones laborales dependientes asociadas con mujeres en el sector privado, contra un 58% restante asociado con hombres en cuanto a relaciones laborales dependientes en el sector privado. Y en la medida en que el país empieza en el mes de marzo a observar una importante reactivación de su dinámica exportadora comparada con la dinámica que se observaba en marzo de 2020, recordemos que las exportaciones en marzo empiezan a crecer comparadas contra marzo de 2020 a una tasa de 36.39% en millones de dólares FOB, podemos empezar, gracias a la integración de registros administrativos, a desagregar las relaciones laborales dependientes entre aquellas que hacen presencia en empresas o aportantes con exportaciones certificadas ante la DIAN o frente a aquellas que no están desarrollando esas actividades exportadoras. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que en el mes de marzo de 2021, de las 8.9 millones de relaciones laborales dependientes con actualización a un mes o con actualización a 30 días que estamos observando, es decir, en la diagonal en el mes de marzo, nosotros vemos que aproximadamente el 7.14% de las relaciones laborales dependientes, es decir, 637.142, se encuentran asociadas con aportantes o empresas exportadoras del país. Y ahí podemos empezar a desagregar en qué tipo de perfil exportador o no exportador están creciendo más rápidamente las relaciones laborales dependientes en el país. Aquí, cuando comparamos con el mismo nivel de actualización, pues lo que nosotros estamos viendo es que ya en marzo, para las relaciones laborales dependientes de empresas exportadoras, estamos viendo que estas 637.142 relaciones laborales dependientes son superiores a las 597.857 que estaban vigentes en marzo
de 2020 con el mismo nivel de rezago y por consiguiente estamos viendo un crecimiento del 6.6% de relaciones laborales dependientes asociadas con empresas exportadoras, mientras que para aquellas que no tienen vocación exportadora estamos viendo una contracción de relaciones laborales dependientes del 3.7%. Lo mismo sucede para el caso de las relaciones laborales independientes. Sin embargo, debemos anotar que el volumen de relaciones laborales independientes asociadas con empresas exportadoras como fracción del total, pues es mucho más reducido que en el caso de las relaciones laborales dependientes. Sin embargo, vemos el mismo patrón de tendencia en donde el crecimiento de las relaciones laborales independientes se da en el caso de empresas exportadoras, en donde vemos un crecimiento para marzo del 2021 del 13.4% de las relaciones laborales independientes contra una contracción del 7.1% negativo para el caso de las relaciones laborales independientes asociadas con empresas no exportadoras a partir de la integración con el registro administrativo de la DIAN. Entonces, gracias a que nosotros empezamos a aprovechar la capacidad de integración y de desagregación que tiene el registro estadístico del RELAP, podemos empezar a entender que buena parte de ese crecimiento de las relaciones laborales dependientes que tiene como piso un 2%, y en el caso de las independientes que tiene como techo un 5.6%, estamos viendo que la reactivación de relaciones laborales en empresas con vocación exportadora está explicando en buena parte el comportamiento positivo que vemos en el mes de marzo de 2021. Con este primer balance, en donde debemos resaltar ese crecimiento de las relaciones laborales dependientes con actualización a 30 días del 2.2% contra marzo del 2020 y del 5.6% para las independientes contra marzo del 2020, con ese mismo nivel de actualización, y que en buena parte todas estas relaciones laborales que explican este crecimiento están sucediendo en empresas con vocación exportadora en el mes de marzo de 2021. Pasamos entonces qué sucede particularmente en el punto 2 de nuestra presentación, cuando queríamos entrar a hacer unos análisis de demografía empresarial con los indicadores por sector o rama de actividad económica. Aquí fundamentalmente lo que queremos presentarles a ustedes es cómo, a través de la integración con el Directorio Estadístico de Empresas del DANE y el RELAP, el Registro Estadístico de Relaciones Laborales, podemos empezar a clasificar las relaciones laborales dependientes e independientes que nosotros concentramos a partir del RELAP en las 14 ramas de actividad económica que nos permite generar la clasificación SIU Revisión 4 adaptada para Colombia. Desde esa perspectiva, con actualización a 30 días en marzo de 2021, nosotros estamos observando fundamentalmente que desde el punto de vista de la aglomeración de relaciones laborales dependientes e independientes, tenemos que el sector de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos acumula en su totalidad 2.6 millones de relaciones laborales dependientes e independientes y se vuelve la rama de actividad más prominente en materia de concentración de relaciones laborales dependientes e independientes. En segundo lugar, después de estas 2.6 millones de relaciones laborales dependientes e independientes, registramos en marzo, con actualización a 30 días, 1.8 millones aproximadamente de relaciones laborales dependientes e independientes asociadas con administración pública, seguridad, defensa, justicia, salud y educación. Y en tercer lugar tenemos casi 1.350.000 relaciones laborales dependientes e independientes asociadas con actividades de comercio,
y reparación de vehículos, siendo esas las tres ramas de actividad que concentran en este caso, pues como lo podemos ver, casi 5.8 millones de relaciones laborales dependientes e independientes de todo el mercado laboral que nosotros podemos observar en marzo de 2021 con actualización a 30 días. Sin embargo, podemos hallar las variaciones anuales para enero y febrero, porque ya sabemos que en febrero hemos recuperado los 30 días adicionales de rezago del registro administrativo y podemos ver con una consistencia muy importante con los resultados de enero y febrero de la encuesta de mercado laboral que obtenemos a partir de la GIH, que son las actividades de alojamiento y servicios de comida, junto con las actividades de recreación, actividades artísticas y servicios de otro tipo, como por ejemplo el servicio doméstico, las que mostraron en enero y en febrero los mayores volúmenes de magnitud de contracción y de contribución en la medida en que en estas dos ramas de actividad pues estamos acumulando, como ustedes lo pueden ver, aproximadamente casi 570.000 relaciones laborales dependientes e independientes, cosa que no sucede con un crecimiento importante, pero con un volumen de relaciones laborales dependientes e independientes más pequeño en el caso de explotación de minas y canteras. Este mismo análisis lo podemos hacer solo para las relaciones laborales dependientes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existen unas actividades económicas que son más propensas a relaciones laborales independientes, como el caso de las actividades profesionales, científicas y técnicas, en donde tenemos profesiones liberales, en donde cuentapropistas cotizan a seguridad social y pensión, por ejemplo, para poder cobrar por los servicios que prestan, particularmente en diferentes dimensiones de las profesiones liberales. Entonces, en este caso, por ejemplo, de las 2.6 millones de relaciones laborales dependientes e independientes que nosotros atribuimos a las actividades profesionales, científicas y técnicas, pues estamos encontrando que aproximadamente 2.1 millones de ellas corresponden exclusivamente a relaciones laborales dependientes. Y desde esa perspectiva nosotros vemos que son las relaciones laborales dependientes en actividades profesionales, científicas y técnicas. En segundo lugar, administración pública, salud y educación. Y en tercer lugar, de comercio, reparación de vehículos, las que acumulan una buena parte de todas las relaciones laborales dependientes que nosotros estamos observando en el marco del RELAP y que de forma específica nuevamente son las contracciones en alojamiento y servicios de comida y en actividades artísticas y entretenimiento las que más contribuyen a la disminución de relaciones laborales o de puestos de trabajo que continuamente hemos resaltado en los resultados de mercado laboral de enero y febrero de este año. Un elemento supremamente importante porque nos ayuda a contrastar en cierta forma las dinámicas mucho más cercanas a la formalidad, no solo desde la formalidad de entrada, sino la formalidad de seguridad social en salud y pensión, que nosotros estamos aproximando a partir de diferentes métricas en el indicador de formalización empresarial que se está construyendo en el DANE como resultado del COMPES de formalización empresarial. Entonces, la posibilidad de contrastar estas dinámicas que vemos desde la formalidad con las dinámicas que vemos agregadas en la encuesta de mercado laboral o en la gran encuesta integrada de hogares, pues genera un valor agregado muy importante para analizar con precisión qué está sucediendo con el mercado laboral colombiano. Estas desagregaciones pues las podemos hacer también con enfoque de género, con una forma muy precisa y exhaustiva, en donde podemos resaltar de forma significativa cómo solo en las actividades
por ejemplo, de comercio y reparación de vehículos, empezamos a encontrar distribuciones por sexo que son relativamente equilibradas, aunque siempre en contra de las mujeres, mientras que en actividades como por ejemplo las actividades agropecuarias o las actividades asociadas con la explotación de minas y cantera, vemos una minoría muy consolidada de mujeres participando en esas relaciones laborales dependientes en esas actividades económicas. Entonces, cuando vemos estas desagregaciones en volúmenes, podemos ver rápidamente qué está sucediendo en términos de participaciones y podemos presentar un ranking de actividades económicas según el volumen de relaciones laborales, en este caso, dependientes asociadas con mujeres. Es con este análisis y con esta capacidad de desagregación que tiene el RELAB que podemos resaltar que la actividad económica desde el RELAB, que concentra una mayor cantidad de relaciones laborales dependientes en términos relativos dentro del volumen de relaciones laborales en la propia actividad económica, es la actividad asociada con sector público, defensa, educación y salud, en donde sabemos de forma particular que aproximadamente 3/4 partes de las relaciones laborales que se dan en el sector salud y en el sector educación están asociadas con mujeres. Establemente estamos viendo un 62% de relaciones laborales dependientes asociadas con mujeres en el sector público, educación y salud. En segundo lugar, estamos viendo lo que sucede con actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios, en donde el servicio doméstico es muy importante y relevante dentro de todas las relaciones laborales que nosotros estamos consolidando. En tercer lugar, tenemos a las actividades financieras y de seguros con un 58.9% de relaciones laborales dependientes asociadas con mujeres. Y en cuarto lugar tenemos a la rama de actividad de alojamiento y servicios de comida, siendo esas 4 actividades para el mes de marzo del 2021 las que consolidan una mayoría de relaciones laborales dependientes asociadas con mujeres, en este caso superiores al 53%, como mínimo en este caso para la rama de actividad de alojamiento y servicios de comida. Ese tipo de análisis que nosotros estamos presentando de desagregación o de intersección entre ramas de actividad y enfoque de género, lo podemos hacer entre las ramas de actividad y un enfoque interseccional para identificar en dónde tenemos a la población joven participando de forma más intensiva dentro de las relaciones laborales dependientes, en donde aquí particularmente podemos ver cómo en el sector de actividades profesionales científicas y técnicas tenemos históricamente y continuamente para los meses de enero, febrero y marzo del 2020 y enero y febrero y marzo del 2021, el sector con una mayor participación relativa de personas de menos de 25 años detrás de las relaciones laborales dependientes que se dan dentro de las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, que no necesariamente dominan en volumen dentro de todas las relaciones laborales dependientes. Recuerden que habíamos insistido en que teníamos a estas actividades, teníamos al sector público y a las actividades artísticas y entretenimiento dominando en forma significativa la participación de relaciones laborales dependientes dentro del mercado laboral que aproximamos a través del RELAB. Así como sabemos que la rama de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos es la que más concentra en términos relativos a población de menos de 25 años, podemos ver también de forma significativa cómo las actividades de suministro de servicios públicos y de transporte y almacenamiento son aquellas que, junto con actividades inmobiliarias, concentran una buena parte
de población de más de 55 años dentro de las relaciones laborales dependientes que observamos en estas ramas de actividad económica. Entonces, este tipo de desagregaciones, no solo con enfoque de género, sino también con enfoque interseccional, son posibles gracias a la posibilidad de integrar el RELAP, en este caso con el Directorio Estadístico de Empresas y con el Registro Estadístico Base de Población. Asimismo, como podemos hacer una caracterización desde el punto de vista de relaciones laborales que se asemeja a la dinámica de empleados o cuentapropistas, podemos hacer los análisis y las taxonomías o las descriptivas de demografía empresarial en términos de aportantes, es decir, la aproximación más cercana a empresas. Empresas que pueden ser unipersonales en el caso de los cuentapropistas o empresas de un número plural de empleados en el caso en donde tengamos relaciones dependientes asociados con esos aportantes. Entonces, también podemos ver que en términos de aportantes por rama de actividad económica, en donde aquí no distinguimos entre aportantes de cotizantes dependientes o de relaciones laborales independientes, pues estamos viendo fundamentalmente que la mayor cantidad de aportantes inscritos en el RELAP se encuentra en primer lugar en las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, seguido de lo que nosotros estamos observando en las ramas de actividad de comercio y reparación de vehículos, en donde para esta rama de actividad, en marzo del 2021, con actualización a 30 días, estamos presentando aproximadamente 249.000 aportantes dentro de esta rama de actividad. Después de esa segunda actividad, tenemos en tercer lugar lo que sucede con el sector público y las actividades de salud y educación. Pero cuando filtramos estos aportantes y solo nos concentramos en aportantes con relaciones laborales dependientes, que ya nos acerca muchísimo más a una empresa en donde seguramente existe un patrón y unos empleados, que en este caso son los cotizantes dependientes, nosotros vemos un cambio en el patrón bien importante, en el sentido en que ya no son las actividades profesionales, científicas y técnicas que por su naturaleza propia están asociadas con profesiones liberales en donde quien aporta es el mismo cotizante independiente. Vemos que la actividad económica que concentra una mayor cantidad de aportantes con relaciones dependientes es la rama de comercio y reparación de vehículos, en donde estamos observando para marzo del 2021 92.000, llamémoslas unidades económicas, vistas desde el criterio de aportantes con relaciones laborales dependientes dentro de todas las ramas de actividad. En segundo lugar, volvemos a ver los aportantes o las unidades económicas asociadas con las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. Y en tercer lugar, encontramos a las unidades económicas vistas desde aportantes de las industrias manufactureras, en donde en este caso particular estamos viendo aproximadamente 42.126 aportantes con relaciones laborales dependientes, es decir, una aproximación muy precisa o muy cercana del concepto de empresas, en donde tenemos un patrón y un empleador, en donde vemos unas dinámicas bien importantes en materia, en este caso, de demografía empresarial o qué está pasando con el volumen de aportantes o de empresas con relaciones laborales dependientes, en donde aquí fundamentalmente quisiéramos insistir, como lo ven ustedes resaltado, que
la disminución de aportantes o de unidades económicas con relaciones laborales dependientes en la rama de alojamiento y servicios de comida es la disminución más prominente que nosotros estamos observando para los meses de enero y febrero, en donde podríamos estar afirmando que aproximadamente el 17% de unidades económicas que en 2020 estaban aportando a cotizaciones dependientes o a relaciones laborales dependientes como patrones de esos empleadores, pues ha dejado de hacerlo o desaparecido dentro del registro estadístico de relaciones laborales RELAB. Y este análisis lo podemos hacer nuevamente ya no con enfoque de género, porque estamos hablando de aportantes que podríamos hacer según el sexo del representante legal o del representante legal de la unidad aportante de las relaciones laborales dependientes, sino que quisimos presentarlo en función del tamaño empresarial en términos de empleados cuando utilizamos una clasificación tradicional de empresas hasta o aportantes hasta 10 trabajadores, entre 11 y 50, entre 51 y 200 y entre más de 200. Entonces, cuando no hacemos el filtro de aportantes con relaciones laborales dependientes, pues encontramos que en este caso la distribución de las empresas o los aportantes que nosotros podemos inferir en actividades profesionales, científicas y técnicas, pues está altamente concentrado en aportantes de hasta 10 trabajadores, porque en el nivel 1 pues están una gran cantidad de personas que ejercen o personas naturales que ejercen profesiones liberales que están llamadas a estar siendo cotizantes independientes del ejercicio de su propia actividad. Por eso cuando nosotros vamos y filtramos con las relaciones laborales dependientes, empezamos a encontrar que en el caso de las actividades profesionales científicas y técnicas, ya no vemos un volumen tan concentrado de aportantes en el volumen de menos de 10 trabajadores y por consiguiente tenemos una figura mucho más clara de las empresas formales que nosotros podemos inferir a través del RELAB. Es por eso que cuando hacemos la desagregación relativa por tamaño empresarial, no para los aportantes totales, sino para los aportantes dependientes, encontramos, por ejemplo, a título de ilustración, que en el sector manufacturero, por ejemplo, estamos viendo que el volumen de aportantes o de empresas que podemos inferir a partir del RELAB corresponde en un 70% a unidades económicas de menos de 10 trabajadores, en un 22% a unidades económicas que tienen entre 11 y 50 trabajadores, un 5.7% a unidades económicas entre 51 y 200 trabajadores y un 1.6% a unidades económicas con más de 200 trabajadores. Una caracterización que nos permite empezar a conocer mejor el universo empresarial que podemos inferir a partir de la figura de aportantes en las relaciones laborales, en este caso dependientes que nosotros estamos caracterizando. A partir de ese análisis, nosotros podemos empezar a establecer, por ejemplo, qué sucede incluso en el caso de las empresas o de los aportantes vistos como unidades económicas en donde existe una configuración de una relación patrón-empleador en donde el patrón es el aportante y el empleado es, patrón-empleado y donde los empleados son los cotizantes dependientes de esta relación laboral. Vemos que en el caso de las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y de otras actividades de servicios, vemos como, por ejemplo, el 83% de las unidades económicas que nosotros estamos observando, llamémoslas plurales, en esta actividad económica, corresponden a unidades de menos de 10 trabajadores. Con este ejercicio o esta aproximación de demografía empresarial que nos ayuda de forma contundente a entender
las dinámicas del mercado laboral visto desde la formalidad, pues podemos pasar a nuestra tercera sección asociada con la evolución de la política de pisos de protección social en el marco de la lectura de estas cotizaciones en el registro estadístico de relaciones laborales. Para aquellos que no nos acompañaron en la rueda de prensa anterior, en donde hicimos el lanzamiento de estos resultados por primera vez, pues debemos recordar que los pisos de protección social lo que buscan es beneficiar la seguridad social a aquellas personas que mensualmente perciben ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, un elemento que ha sido reglamentado por el decreto 1174 de 2020, y nosotros, una vez entrada en materia, la reglamentación de estos pisos de protección social, podemos empezar a hacer un seguimiento muy preciso de la evolución de la utilización de esa herramienta de formalización laboral para aquellas personas que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Aquí lo que nosotros estamos observando es recordando que nosotros podemos ver el avance desde el punto de vista de cotizantes o de relaciones laborales, en donde la diferencia es una diferencia metodológica. Yo, como persona natural, puedo ser miembro de dos relaciones laborales, pero soy un solo cotizante. En este caso particular, lo que nosotros vemos es que las cotizaciones o las relaciones laborales tipo 65 están asociadas con los cotizantes o las relaciones laborales dependientes, mientras que los cotizantes o las relaciones laborales tipo 66 están asociadas con las relaciones laborales o cotizaciones independientes. Entonces, aquí vemos que desde el mes de febrero vemos un crecimiento continuo del volumen de cotizaciones en términos o asociadas al piso de protección social, agregando las cotizaciones tipo 65 y tipo 66, vemos que pasamos de 1.879 cotizaciones asociadas a pisos de protección social en febrero a 2.744 cotizaciones asociadas al piso de protección social en el mes de abril. Y cuando queremos verlo, no desde el punto de vista de las cotizaciones, sino de las relaciones laborales, pues vemos una evolución desde 1.882 relaciones laborales asociadas a pisos de protección social en el mes de febrero de 2021 hasta 2.755 relaciones laborales asociadas con pisos de protección social en el mes de abril. Eso significa que hemos visto unos incrementos intermensuales muy importantes, sobre todo en las cotizaciones independientes y las relaciones laborales independientes, es decir, las cotizaciones o relaciones tipo 66 asociadas con pisos de protección social. Es decir, estamos viendo una consolidación muy importante de la utilización del piso de protección social desde la perspectiva de relaciones laborales o cotizaciones independientes en el marco de esta política pública. ¿Quiénes son los más beneficiados de este piso de protección social a sabiendas de que han evolucionado de forma contundente en las cotizaciones o relaciones tipo 66 entendidas como independientes? Han sido beneficiadas de forma significativa las mujeres, en donde, como ustedes pueden ver, entre febrero y abril estamos viendo siempre una mayoría contundente de cotizaciones, tanto dependientes como independientes, asociadas con mujeres, y adicionalmente estamos viendo que además de favorecer de forma particular a mujeres, estamos favoreciendo a cotizantes o relaciones laborales que están en el régimen subsidiado y no necesariamente en el régimen contributivo. Eso significa que los pisos de protección social efectivamente
están siendo una herramienta de formalización empresarial, pero sobre todo que están favoreciendo la participación de la mujer en este mercado laboral, en esas situaciones en que devengando menos de un salario mínimo legal mensual vigente, se quiere tener acceso al régimen de protección social, en seguridad social, de salud y de pensión a través de este tipo de cotizaciones. Entonces, de forma particular, tenemos un avance significativo en las cotizaciones o relaciones laborales asociadas con los pisos de protección social, fundamentalmente en las cotizaciones tipo 66 asociadas con cotizantes o relaciones independientes que favorecen mayoritariamente, en este caso particular, a más del 60% de mujeres y a más del 60% o, en el caso de las independientes, a más del 78% de personas en el régimen subsidiado en materia de seguridad social. Y con ese elemento también podemos hacer unos análisis longitudinales de continuidad. La pregunta es, ¿son las cotizaciones asociadas con pisos de protección social esporádicas o efímeras? Entonces, para tal fin, nosotros vamos y centrados en los cotizantes asociados con los pisos de protección social que vimos en febrero de 2021, preguntamos y los desagregamos entre si cotizaron a través de la herramienta de pisos de protección social en marzo de 2021. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que en marzo de 2021 solamente el 8.6% de aquellos que observamos en febrero estaban cotizando en el mes de marzo de 2021, perdón, y repito el análisis para no equivocarme. Centrados en febrero del 2021, lo que nosotros hacemos es verificamos si los cotizantes de pisos de protección social siguen cotizando en marzo del 2021. Y aquí lo que nosotros vemos es que el 87.2% de los cotizantes identificados en pisos de protección social en febrero sí siguen cotizando en marzo. El 12.8% restante no lo hace. Es decir, tenemos una mayoría contundente de cotizantes en pisos de protección social con vocación de continuidad. Cotizaron en febrero y cotizaron en marzo. Pero uno de los elementos más importantes que queremos resaltar es la efectiva focalización que están teniendo estos pisos de protección social sobre personas que en el año inmediatamente anterior no estaban figurando como cotizantes en ninguno de los regímenes que nosotros podemos observar a través del RELAP. Miren cómo de este 87.2% de cotizantes que estando en febrero siguen cotizando en marzo, el 78.7% de ellos no estaba visible en ningún régimen de cotización en el año inmediatamente anterior. Esto muestra que además de ser una herramienta de formalización, sus principios de ejecución están siendo orientados, en primer lugar, a un enfoque de género, con población vulnerable, porque tenemos una mayoría contundente de personas en el régimen subsidiado como cotizantes tipo 66 fundamentalmente, es decir, cotizantes independientes, y que en una mayoría contundente son personas o cotizantes que no eran visibles en ningún régimen de protección social que observamos a través del RELAP en el año inmediatamente anterior. Esto mismo sucede para el mes de referencia de abril. Repetimos nuestro análisis y decimos, centrados en los
cotizantes del piso de protección social de febrero del 2021, vamos y chequeamos si están o no cotizando en abril. 80% de ellos, 80.8% de los cotizantes visibles en los pisos de protección social en febrero siguen cotizando en abril. El 19.2% restante no está cotizando, es decir, tenemos una brecha de casi 7 puntos porcentuales de más de pérdida de cotizaciones en términos de continuidad, pero una mayoría contundente de continuidad cercana al 81%, en donde nuevamente la herramienta de focalización es muy potente en el sentido en que estamos concentrados en personas que en el año inmediatamente anterior no eran visibles en ningún régimen de cotización que podamos observar a través de la pila. Ese mismo análisis con contundencia lo podemos hacer para los cotizantes que estamos viendo en el mes de marzo e identificamos qué está sucediendo en el mes de abril, en donde los volúmenes de incidencia son relativamente similares, centrados en marzo, siguen cotizando en abril aproximadamente el 80% y nuevamente una mayoría contundente corresponde a personas que no eran visibles en ningún régimen de cotización en el año inmediatamente anterior. Y con esto también podemos hacer una desagregación territorial de dónde estamos viendo una mayor cantidad de cotizantes tipo 65 en pisos de protección social, es decir, cotizantes dependientes, en donde, como ustedes lo pueden ver, el azul más oscuro son las zonas de prevalencia entre más de 74 y menos de 256 cotizantes tipo 65 en pisos de protección social, pues vemos fundamentalmente que los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Antioquia, los principales centros productivos del país, son los que más concentran estos pisos de protección social desde la categoría 65 de dependientes, y en el caso de los independientes ya tenemos una concentración mucho más marcada en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Bogotá y Valle del Cauca, en donde miren cómo en el mes de marzo y en el mes de abril hemos tenido una mayor cantidad de cotizantes tipo 66, es decir, de cotizantes independientes, con lo cual podemos concluir que la evaluación que podemos hacer de estos 3 meses o el seguimiento que podemos hacer de estos 3 meses es que los pisos de protección social se están concentrando fundamentalmente en cotizantes independientes, mujeres del régimen subsidiado con vocación de continuidad y que sobre todo no eran visibles en ningún régimen de cotización en el año inmediatamente anterior. Con eso podemos entrar ya a los indicadores tradicionales que nosotros presentamos en materia de ingresos y retiros por dominios geográficos, por género y por clasificación interseccional, donde ahí es fundamental a través de este primer resultado que creo que resume en buena parte todo el análisis, ver la salud positiva que están mostrando los ingresos netos de cotizantes dependientes y cotizantes independientes a nivel nacional. Miren que estos 3 valores en azul son las realizaciones de ingresos netos, recuerden, es decir, las novedades de ingreso en el mes de referencia, menos las novedades de retiro en el mes inmediatamente anterior. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que definitivamente febrero y marzo, en términos de ingresos netos de relaciones laborales dependientes a nivel nacional, están presentando resultados que son mucho más positivos que el febrero y el marzo de 2019 y mucho más positivos, que es evidente aún para el caso de marzo, que febrero y marzo de 2020, que son las realizaciones en crisis. Es decir, que tenemos una señal contundente de un febrero y un marzo de recuperación del mercado laboral formal, el cual seguramente se va a ver afectado
por las condiciones económicas del mes de abril y el mes de mayo. Lo mismo sucede en este caso para las relaciones laborales independientes, en donde ustedes pueden ver que para febrero y marzo los ingresos netos de relaciones laborales independientes que superan 3.7 y 3.71 puntos porcentuales de todas las relaciones laborales independientes vigentes en el mes de referencia, pues muestran patrones de comportamiento que son muchísimo más optimistas o muchísimo más favorables que aquellos que vimos para los mismos meses en términos de relaciones laborales independientes en 2019 y 2020. Asimismo, podemos ver cómo ya desde otra perspectiva, que ya no es una perspectiva longitudinal, sino desde una perspectiva transversal, podemos ver cómo los ingresos netos de relaciones laborales en las 23 principales ciudades y en el resto del país en febrero y en marzo del 2021 son bastante más optimistas que aquellas que nosotros observamos en términos de nuestro indicador de ingresos netos en febrero y en marzo de 2020. Lo mismo sucede para los independientes. Los ingresos netos, tanto en 23 principales ciudades como para el resto del país, tienen una perspectiva que es muy similar o incluso en el mes de marzo mucho más optimista en términos de ingresos netos para el caso de las relaciones laborales que suceden en términos independientes por fuera de las 23 principales ciudades del país. Estos enfoques los podemos desagregar para análisis especializado con enfoque de género, en donde vemos que aquí particularmente en el caso de las relaciones laborales dependientes, estamos viendo que en marzo de 2021 tenemos un ingreso mucho más importante de mujeres en relaciones laborales dependientes en marzo del 2021 con un indicador de ingresos netos de 1.1 puntos porcentuales, mientras que para el caso de los hombres estamos viendo un indicador de ingresos netos de 0.2 puntos porcentuales y nuevamente febrero y marzo de las líneas azules son muchísimo más optimistas o están dentro de la tendencia que observábamos en la línea anaranjada para 2019 y en la línea gris para 2020. Además de estos análisis, tenemos las fuentes para poder establecer unos análisis muchísimo más ácidos, es decir, el indicador de ingresos netos excluyendo relaciones efímeras o cotizaciones efímeras de solo un mes, donde vemos de forma contundente que hay unas mejoras en el desempeño del mercado laboral formal visto a través de las relaciones laborales dependientes e independientes del RELAB. Adicionalmente, podemos ver qué está pasando con la caracterización de los cotizantes, en este caso, y de sus respectivas relaciones laborales por dominio geográfico en términos de los ingresos asociados a esas cotizaciones o a esas relaciones laborales. Aquí lo que nosotros estamos viendo es comparando cómo en marzo de 2021 contra marzo de 2020 podemos ver la composición, en este caso, de cotizantes o de relaciones laborales la más ácida, que es sin novedades de ingresos extemporáneos, sin novedades de retiros anticipados y sin novedades de suspensiones, que nos reflejan la realidad del mercado laboral formal, y es que no hay cotizantes por debajo de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces vemos, particularmente desde la perspectiva de cotizantes, que en marzo del 2021 tenemos al 27.8% de los cotizantes con un ingreso base de cotización asociado con un salario mínimo legal mensual vigente, que es un incremento de más de un punto porcentual frente al 26.4% que se observaba para esa categoría en marzo de 2020. Y esa mayor concentración sobre un salario mínimo es una señal indirecta del deterioro de los niveles salariales que se están observando en el marco del mercado laboral formal que inferimos a través del RELAB, en donde
esa mayor concentración de cotizantes, en este caso a un salario mínimo, pues se hace a costa de una menor participación de cotizantes entre 1 y 2 salarios mínimos, con una relativa estabilidad de cotizantes por encima de 2 salarios mínimos. Entonces, lo que estamos viendo de forma indirecta es que buena parte de cotizantes que estaban entre 1 y 2 salarios mínimos en 2020 entraron a quedar fijados en un salario mínimo como ingreso base de cotización en su cotización y en su relación laboral en marzo de 2021. Y en términos del comportamiento de las nóminas, lo que nosotros estamos viendo aquí es, analizamos las relaciones laborales que estuvieron presentes y dependientes individualmente idénticas en febrero de 2021 y en marzo del 2021 en el total nacional, y encontramos que aproximadamente el 61.4% de ellas mantienen el mismo ingreso base de cotización o el ingreso nominal constante. El 22.8% ve incrementado el ingreso base de cotización en marzo del 2021 frente a aquel que existía en febrero del 2021, y el 15.8% lo ve reducido en marzo del 2021 frente a aquel que estaba vigente en febrero del 2021. Ese tipo de comportamientos nos permiten, sobre todo a los expertos en el mercado laboral, encontrar los momentos o los umbrales de indexación de las relaciones laborales que están sucediendo en el caso particular de las cotizaciones dependientes en el transcurso del año 2021, de forma comparativa con lo que ha podido suceder en años anteriores, en este caso particular entre el bimestre febrero-marzo de 2020. Y adicionalmente podemos tener la posibilidad que a través del volumen de las nóminas o de la suma de los ingresos bases de cotización, podemos ver cómo, centrados en febrero del 2021, porque para este mes ya hemos recuperado casi que la totalidad del rezago propio del registro administrativo fuente de la pila en el RELAB, estamos viendo que las nóminas globales están creciendo al 0.5% en febrero del 2021 en términos nominales, contra un crecimiento que se estaba observando en febrero del 2020 del 9.1%. Eso significa que todavía vemos una estructura en términos de nóminas bastante afectada en el mercado laboral, que venía creciendo al 9.1% en febrero del 2020 contra un 0.5% en febrero del 2021, explicada naturalmente en febrero del 2021 por todavía una contracción importante de cotizantes dependientes y una indexación muchísimo más baja, pero consecuente con el incremento del salario mínimo legal vigente para este año 2021, contra un crecimiento que sí estábamos observando en las relaciones laborales dependientes del 2.9% en febrero del 2020 y una indexación casi que exacta o coincidente con la indexación propia del incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020. Estas desagregaciones o estos efectos de nómina los podemos hacer por tamaño del aportante y también por en este caso, el sexo del cotizante o de la relación laboral dependiente que nosotros estamos observando, en donde vemos de forma particular cómo en febrero del 2021 la reducción de cotizantes dependientes asociados con mujeres es muchísimo más amplia, en este caso del menos 3.8% contra el menos 2.8% que estamos observando
para el caso de las relaciones laborales dependientes asociadas con hombres. Y este sería, en términos generales, el balance de nuestro boletín asociado con las perspectivas del mercado laboral desde el RELAB para el mes de marzo del 2021, recordando que todas las novedades de vacaciones y suspensiones con su desagregación por grupos de actividad económica están dentro de los anexos que ya deben estar públicos en nuestra página web. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, director, tenemos unas preguntas a través de Facebook. La primera es de Santi Morales. Él dice, en las semanas pasadas se publicaron datos de reducción de pobreza rural. Al respecto, desde el RELAB se puede observar el comportamiento del sector agrícola. Nosotros aquí, ¿cómo está contextualizada la pregunta para? En las semanas pasadas se publicaron datos de reducción de pobreza rural. Al respecto, desde el RELAB se puede observar el comportamiento del sector agrícola. Bueno, nosotros aquí fundamentalmente estamos viendo varias cosas. Desde la perspectiva de la formalidad, ¿sí? Porque acá estamos hablando de relaciones laborales que son sujetos de cotización a seguridad social, en salud y en pensión, que son aquellas que nosotros observamos a través de la pila. Podemos ver cómo, en el caso particular de las relaciones laborales, tanto dependientes e independientes, que estamos observando ya no tanto, recordemos que estas comparaciones y los resultados de pobreza monetaria rural son de 2020 comparados con 2019. No obstante, estos resultados que estamos viendo a través del RELAB nos muestran cómo en la actividad económica de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, cuando vemos las variaciones anuales de las relaciones laborales que suceden en enero y en febrero, incluso en el mes de enero estamos viendo un crecimiento del 0.9%, que solo está acompañado por la provisión de servicios públicos domiciliarios y las actividades de información y comunicaciones que son propias de la zona urbana. Y en el caso de febrero, la contracción del menos 0.1%, solo está superada por un crecimiento del 1.9% que nosotros estamos observando en el caso del sector de información y comunicaciones. Entonces, aquí indirectamente lo que nosotros estamos viendo es que la afectación desde la formalidad de las relaciones laborales dependientes e independientes que vemos en las actividades agropecuarias siempre ha sido inferior en valores absolutos a la que hemos visto en otras actividades, un elemento que consecuentemente hemos visto a través del desempeño del mercado laboral y de los indicadores de seguimiento a la actividad económica, en donde recordemos que el sector agropecuario tuvo un crecimiento positivo, tanto en el consolidado del año 2020, con una vocación de empleabilidad eminentemente rural, como en el primer trimestre del 2021. Hay otra pregunta en Facebook, dice, de Eduard Samir Lara. Él pregunta, ¿con los datos presentados podemos decir que desde marzo empezamos a observar reactivación? Exactamente, nosotros y lo que estamos consolidando o confirmando es que vista desde la actualización a 30 días, estamos viendo un crecimiento ya lo señalo, un crecimiento del 2.2% de relaciones laborales dependientes y del 5.6% de relaciones laborales independientes. Y a través de nuestros modelos de estimación del rezago que va a acompañar el dato de marzo en la publicación que tengamos el próximo mes, estamos viendo un resultado con una primera señal positiva después de enero y febrero y que se confirma con una relación o un crecimiento positivo de la estimación de 12 meses contra 2019
y de un crecimiento del 1.73 para el caso de las relaciones laborales independientes. Eso significa que en marzo vimos un impulso muy importante de corrección y de mejora tanto del volumen de relaciones laborales dependientes como independientes, no solo comparado con marzo del 2020, que ya pudo tener algunos elementos de afectación, sino de forma contundente con marzo de 2019.